Muy buenos días a todas y a todos desde la Coordinación Nacional de la Modalidad de Educación Especial y desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral les damos la bienvenida a la segunda jornada que estamos realizando conjuntamente, tanto con el equipo de ESI como con el equipo de la Modalidad de Educación Especial. Estamos desarrollando los distintos ejes de contenidos y en los distintos niveles educativos, cómo podemos pensar este cruce entre discapacidad y educación, en términos de pensar, obviamente, que las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho y que tenemos que poder trabajar junto con ustedes a partir del chat y con las especialistas. Hoy nos está acompañando Gabriela Ramos y para nosotros es un placer que así sea. Contamos con Mónica y con Fernanda también interpretando en lengua de señas todo aquello que podamos desarrollar acá. Queremos poder trabajar pensando en prácticas pedagógicas que no sean infantilizadas, que efectivamente valoren y respeten la autonomía y la autodeterminación de los estudiantes, el cuidado de sí mismos, del propio cuerpo, el placer, el disfrute y la sexualidad que todos tenemos como sujetos más allá de una condición. Así que hoy vamos a estar trabajando sobre algunas de estas cuestiones, particularmente sobre los ejes del cuidado del cuerpo y la salud y sobre la afectividad a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios para los distintos niveles educativos que están en la resolución del Consejo Federal de Educación número 340. Así que de nuestra parte, ahora sí, hecha esta brevísima apertura, dejamos que del equipo de ESI, Paula Locane y Grace puedan estar coordinando esta actividad y que Gabriela Ramos pueda contarnos a todos lo que ha preparado para estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Guadapadín, muchas gracias compañeras que están hoy presentes acá y compañeras, compañeros de todo el país que están en esta segunda clase de este tramo de Infod de discapacidad y educación sexual integral. Me gustaría recordar, tal como lo pensamos, este tramo tiene un poco el objetivo de pensar la discapacidad como una perspectiva general que atraviesa toda la educación o que debería atravesar los objetivos de toda la educación en todos los niveles, por eso pensamos a este tramo con, como población objetivo toda la población docente de todos los niveles y de todas las modalidades, porque entendemos que incorporar la perspectiva en discapacidad no solamente es incorporar la perspectiva en derechos específicos de ciudadanías específicas, sino abrir nuestra imaginación pedagógica para poder pensar otros modos de hacer tanto educación sexual integral como nuestro trabajo docente en general. Así que le damos la bienvenida a la compañera Gabriela Ramos, que es licenciada en educación, docente e investigadora en educación sexual integral. Viene hace muchísimos años desarrollando esta tarea. Estamos muy contentas de que Gabriela pueda estar con nosotras hoy y con ustedes y compartir esta segunda clase, que como ya comentó Guadalupe Padín, es una clase centrada en dos ejes de la ESI: cuidar el cuerpo y la salud y valorar la afectividad. Así que nosotras, Grace Fernández y yo, vamos a estar moderando este encuentro. Les pedimos, los convocamos, les invitamos a participar activamente de las propuestas de dinámicas que Gabriela traiga, así que utilicen ese chat que está en la proyección de YouTube, que vamos a estar levantando las preguntas para poder dinamizar nuestro encuentro y para poder enriquecerlo. No se priven de hacer sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, porque ese es el auténtico momento donde, rozando nuestras subjetividades, aprendemos todos. Así que los invitamos a participar especialmente. Bienvenida Gabriela y adelante. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que celebro un montón, como decía Paula, que después de tantos años de venir pensando, caminando y haciendo de manera conjunta a la ESI, finalmente llegó el momento en poder pensar una ESI para todes, digo, para todas, todos y todes, en todos los sentidos, ¿no? O sea, una ESI desde la perspectiva de la discapacidad, pero no para la escuela especial, ¿no? Una ESI pensando en quienes habitamos espacios de enseñanza y aprendizaje varios.
adultes, niñeces, adolescencias, familias, ¿no? Así que agradezco un montón al Programa Nacional de ESI y a la Coordinación Nacional de Educación Especial esta idea de poder articular saberes, ¿no? De poder articular experiencias. Muy agradecida de estar acá. Quisiera invitarles nuevamente a esto que decía con énfasis Paula. Me cuesta mucho pensar en hablar en soledad, así que por favor, insisto, escriban, pregunten, comenten. En función de eso vamos a ir armando este espacio. Más allá de que yo tenga armada el recorrido, ¿no? La secuencia de lo que me gustaría conversar, quisiera pensarnos en diálogo de construcción de conocimiento. Quisiera pensarlos en comunidad de construcción de saberes. Así que ahí vamos. Bueno, decían las profesoras que vamos a estar hablando de educación sexual integral. A mí me interesa enmarcar esto en la ley 2650. Este año, el 4 de octubre, hemos cumplido 16 años de tener esta ley. Es una ley que necesita rápidamente ser revisada, ampliar sus fronteras, ¿no? Es ampliar sus márgenes, pero aún así es una ley que nos ha permitido construir sobre las grietas, construir sobre las fisuras, ir sembrando en estos 16 años realidades subjetivas diferentes a las que teníamos antes de la sanción de la ley. Para adultos, insisto, y para estudiantes, niñez y adolescentes. Bueno, estábamos charlando a partir de la emoción que tenemos del festejo de los 16 años de la sanción de esta ley. Estamos hablando de una ley nacional. Este 4 de octubre celebramos los 16 años de tener la ley. Estoy hablando de la ley 2650/06. Y una ley que necesita urgentemente ser revisada, que necesita ampliar los límites, pero que aún así nos ha permitido sembrar y construir sobre las fisuras, ¿no? Sobre las grietas hemos podido ir sembrando y acompañando la construcción de nuevas subjetividades a partir de esta ley. Por eso la valoramos tanto. Y cuando hablo de ley, estoy diciendo un elemento que ha sido una conquista de diferentes sectores de poder, ¿no? Que ha sido una conquista, una lucha, una demanda de movimientos de mujeres, de disidencias, que veíamos la necesidad concreta de poder hablar de sexualidad en los espacios educativos, frente a otros sectores que por ahí pujaban y se ponían en tensión sobre alguno de los enfoques que plantea la ley. Esto llevó muchos años, 5 años, ¿no? Desde que se presenta el anteproyecto hasta que sale la ley. Aquí la tenemos. ¿Qué dice esta ley? Como toda ley, garantiza derechos y otorga responsabilidades. En ese plan estamos hablando de una ley que va a garantizar el derecho a recibir información científica, actualizada y comprensible para todas las personas que habitamos las instituciones educativas. A veces pensamos que la ESI es solo para les chiques, que es solo para los estudiantes, pero también es para los docentes y también para las familias. Decía la profesora Caro la semana pasada, la primera ESI empieza con la reflexión sobre nosotros mismos. Entonces, la primera puerta de entrada a la ESI tiene que ver también con replantearnos como docentes cuáles son nuestros prejuicios, nuestras concepciones ancestrales que traemos sobre la sexualidad. La ESI va a intentar permear y transformar toda la institución educativa. Y cuando hablamos de institución educativa, este artículo 1 de la ley está pensando en instituciones públicas y privadas, laicas y religiosas. Está pensando en las instituciones educativas de todo el país, del nivel inicial, primario, secundario, escuelas técnicas y artísticas, y también la formación docente. Y acá es donde nosotras decimos hay que estallar los límites de la ley que tenemos, porque vamos reconociendo a medida que pasa el tiempo que necesitamos ESI en los espacios deportivos,
en los centros culturales. Necesitamos ESI en la universidad. Necesitamos más cantidad de abogados, juristas y jueces con perspectivas de géneros. Necesitamos ginecólogos, necesitamos endocrinólogos y, ¿por qué no?, economistas, ¿no?, para pensar las tareas de cuidado y la remuneración con perspectiva de género. Así que vamos por ello, ¿no? Pero hoy vamos a pensar específicamente esta educación sexual integral desde la perspectiva de la discapacidad. La ley es innovadora y progresista en el punto en el que nos ayuda a revisar el concepto de sexualidad. Entiende que la educación sexual integral, y por eso la llamamos integral, no es solo esa que recibimos. Yo también tuve educación sexual. Imagínense, fui 12 años en una escuela de monjas. Vaya que tuve educación sexual. No sé si ustedes recordarán la educación sexual que han tenido. Seguramente, porque había una profesora de biología o de ciencias naturales o de educación para la salud que recortaba partes del cuerpo y en esos fragmentos nos intentaba enseñar el sistema reproductor, femenino, masculino, con unas láminas enormes, que yo nunca entendía muy bien dónde tenía toda esa cantidad de órganos en mi cuerpo, pero estaba fragmentado y quedaba específicamente destinado al área de la biología. La profe también nos hablaba de las enfermedades, de cómo había que prevenirlas, sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual. En ese momento hablábamos de enfermedades, hoy ya sabemos que son infecciones de transmisión sexual. Y nos hablaba del embarazo y del parto. Claro, era escuela religiosa, así que de anticoncepción en esa época no hablábamos. Pero nada más. Lo interesante de pensar la educación sexual integral es que además de los aspectos biológicos, o sea, el cuerpo como soporte material, la biología, la anatomía, la fisiología, hablar de sexualidad implica otros aspectos. Por ejemplo, bueno, un aspecto emocional, ¿no? Los afectos, las emociones, los sentimientos que se juegan a la hora de poner el cuerpo en relación a otro cuerpo. Entonces también tendré que hablar de relaciones interpersonales. O sea, ya no estoy hablando del cuerpo y la genitalidad, sino también estoy hablando de vínculos. Ah, claro, y si estoy hablando de vínculos, también estoy hablando de valores, ¿no? Mucho se habla de educación en valores. Bueno, cuando hacemos educación sexual integral estamos hablando de educación en valores. ¿Qué quiero decir, no? Quiero decir el respeto por el cuerpo del otro, el respeto por las necesidades de mi propio cuerpo, poder escucharme, saber qué cosas me gustan, saber con quién me gusta estar, saber qué cosas me disgustan también, ¿no? Porque hablar de sexualidad no siempre es hablar de sentimientos amorosos, sentimientos de ternura, también hay sentimientos tristes, de miedo, de angustia, la violencia genera, ¿no?, temor. Bueno, de esto también vamos a tener que hablar en la escuela. Claro, hablaremos del cuerpo, hablaremos de los afectos, pero también vamos a hablar de valores, de los aspectos éticos en torno a la sexualidad, de qué se debe, qué no se debe en un determinado momento, en una determinada sociedad, de qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido. Por eso es tan importante conocer el marco de derechos, ¿no? Y también vamos a hablar de mandatos, ¿no?, de aspectos sociales que hacen a la sexualidad, porque creemos que la sexualidad no es solo una dimensión biológica, es básicamente una construcción social y cultural. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, bueno, no es lo mismo los imperativos que hay para ser mujer hoy en la actualidad a las jóvenes que en mi época, ¿no? Que estaba la dictadura de por medio y que había muchas cosas que no se podían hacer. Si ustedes tuvieron posibilidades de ver esa película, La mirada invisible,
una película argentina que habla de justamente el Nacional Buenos Aires y el modo como se manejaba la disciplina y los cuerpos en el momento de la dictadura. Podemos pensar que ser varón, ser mujer en ese momento tenía otros mandatos. Bueno, ni que pensar con lo que estamos viendo ahora acerca de las mujeres, ¿no? Musulmanas. ¿Qué está pasando con el tema de poder o no poder sacarse el velo, de despejar su cabeza, de mostrar su cabello, de cortarse el cabello como modo de resistencia a un gobierno dictatorial? Pero también hay un modo de ser mujer o de ser varón para las comunidades andinas o mapuches. Y seguramente ser mujer o ser varón fue muy distinto en la Edad Media. Entonces, pensamos que es muy importante conocer y enseñar que estos cuerpos están atravesados por mandatos que son culturales. El mandato que apareció hace unos cuantos años y que ha traído tantos problemas, trastornos de alimentación sobre el cuerpo esbelto, ¿no? El modelo Barbie. ¿Cuántas generaciones de niñas han crecido manipulando esta muñeca, ¿no? Estos juguetes? Bueno, ¿qué posibilidades ofrecemos desde la escuela de que otras corporalidades aparezcan ahí? Entonces, es muy interesante que la ley abre a pensar un concepto de sexualidad como una dimensión puramente humana que nace con las personas, se desarrolla y se manifiesta con las personas, va teniendo diferentes modos de manifestación, de requerimientos, de satisfacción de sus necesidades y se muere con las personas. No hay posibilidad de ser persona si no pensamos en un cuerpo sexuado. Ninguno de nosotros deja la sexualidad por fuera cuando llega a la escuela, ni tampoco cuando llega a una fiesta, ni tampoco cuando viaja en un transporte público, ¿no? Permanentemente somos cuerpos sexuados. Por eso destaco esto que traía Paula de la importancia de poder conectarnos con otros cuerpos sexuados para saber, bueno, qué generan estos cuerpos, ¿no? Qué posibilidades de consonar con estos cuerpos tengo, qué posibilidades de disonar, quiero decir, de sentir incomodidad frente a estos cuerpos. Bueno, esto también lo va a hacer la escuela, lo va a ofrecer la escuela. La escuela es un escenario privilegiado para ofrecer un espacio donde se desarrollen relaciones intervinculares que estén libres de coerción y violencia. Te Entonces, interrumpo, Gaby, para sí, contarte que en el chat hay algunas compañeras, compañeros que ya empezaron a intervenir y me gustaría compartirte, pongo así también, me gustaría compartirte uno de los comentarios. a ver, Jessica Pinto dice, me ha pasado hace poco, un joven adulto me siguió buscando levantarme, pone ella entre comillas, pero no sabía cómo hacerlo. Y cuando me di cuenta, le conté que era profe especial y me dice, ¿cómo hago para pedir tener sexo? ajá. Bueno, claro, es interesante lo que trae la compañera, porque cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, de saberes, o sea, información vamos a enseñar, pero además de habilidades sociales para poder aplicar estos saberes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tal vez muchas personas conozcamos el uso correcto del preservativo, pero no alcanza con esto para poder usarlo en la cotidianeidad. O sea, esta información que hay un montón en las redes sociales, ¿no? En Internet aparecen muchas informaciones, algunas no serias ni científicas, pero después hay que llevarlo a la práctica. Entonces, justamente esto que trae el joven, bueno, yo tengo ganas y la verdad es que no sé cómo hacer. Esto es lo que la escuela tiene que poder ofrecer, estos escenarios para poder practicar cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería? Porque además ahora estamos en un momento, y ustedes saben bien, en el que hay que enseñar que toda relación vincular se va a dar en el marco del consentimiento. Entonces, no es solo yo puedo registrar los deseos y las necesidades de mi cuerpo. Además, tengo que tener herramientas para poder comunicarlo. Y además tengo que tener
capacidades en el sentido de bancarme la frustración, de escuchar qué es lo que viene de la otra parte. La otra parte puede decirme sí, encantada, vamos, puede decirme que no. Durante muchos años, también nos pasó en la escuela y en el nivel inicial era muy común, le decíamos, bueno, dale, no te hagas la difícil, dale la manito, fíjate que si te está buscando con insistencia, en realidad es porque te quiere. Bueno, ya no estamos en ese plano, ¿no? No estamos en ese paradigma. O sea, si te está diciendo que no, no es que se hace la difícil, ¿no? No es que se está poniendo histérica. Tengo que poder garantizarme que la respuesta de la otra persona habilita, ¿no?, la práctica que le voy a proponer. Digo la práctica y me estoy refiriendo simplemente a tomarla de la mano, ¿no? Me estoy refiriendo a darle un beso en el cachete, no estoy hablando de prácticas sexogenitales íntimas. Estoy diciendo que, sobre todo en el nivel inicial, vamos a empezar a trabajar con el cuidado del cuerpo desde este lugar. Mi cuerpo, la frontera con el otro, ¿no? Entonces, a lo mejor a este joven le podemos ofrecer un escenario de práctica de cómo decir, de cómo expresar lo que siente. Y de pensar que siempre hay que tener un impas hasta esperar la respuesta. Me parece que la posibilidad que tiene este joven de poder percibir su cuerpo como deseante es un camino que, como decía la profesora Caro la semana pasada, hemos recorrido que hace unas décadas atrás no teníamos, ¿no? En general, muchos estudiantes con discapacidad nos planteaban esto que decía Caro también, ¿no? Un cuerpo amorfo, angelical, asexuado, o los poníamos en un lugar de, bueno, una sexualidad descontrolada porque no funciona la barrera de la represión. La posibilidad de poner en palabras este deseo de este joven nos permite llevarlo como contenido al aula, ¿no? Y estoy pensando en este joven y estoy pensando en la mayor parte de los adolescentes y las adolescentes de nuestras escuelas comunes, digo, ¿no? Acá no hay diferencia, y ¿por qué no de estudiantes del profesorado? O sea, la posibilidad de expresar el deseo y de tener herramientas para decirlo, en lo que antes, fíjense, llamábamos un mecanismo de conquista, ¿no? Ay, ¿cómo voy a conquistar ahora que las mujeres están tan, bueno, ásperas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, es que no hay más mecanismo de conquista, ¿no? Conquista remite a la colonización. Entonces, no queremos más mecanismos de conquistas, ni de mujeres hacia varones, ni de varones entre sí, ni de mujeres entre sí, ni de mujeres. No, estamos pensando en que estas relaciones puedan ser consensuadas, consentidas. Y entonces también jóvenes empiezan a crear otros códigos de aproximación, códigos de presentación, códigos de poder decir quiénes son y qué les gusta. Porque tal vez empiece desde ahí, ¿no? La posibilidad de compartir el deseo, de saber si efectivamente ese encuentro es posible porque hay elementos que puedan compartir. Que puede ser la música, que puede ser el deporte, que puede ser una serie, que puede ser un youtuber, ¿no? Pero como empezar a pensarse en elementos comunes. Lo que trae de interesante la ley también en esta construcción sociocultural es pensar que la sexualidad ha sido utilizada como un mecanismo de dominación cultural. Bueno, ya Foucault hablaba de este dispositivo que genera la sexualidad, ¿no? Y entonces se transforma en un bien de consumo, ¿no? Tenemos que poder generar desde la escuela espacios disruptivos al modo como los medios de comunicación y el mercado presentan los cuerpos y la sexualidad. Entonces, proponer espacios de encuentro, ¿no? Espacios de Gaby, para encuentro. continuar con esa Sí. idea, perdóname, te voy Sí. como dialogando para traer un poco lo que traen en el chat y para compartir. Vos estabas hablando sobre esto de los sentimientos y la necesidad de expresar emociones y de cómo hacerlo y de cómo enseñar de alguna manera a expresar emociones, cómo enseñar a usar el lenguaje de las emociones, ¿no? Porque es un lenguaje, digamos, un lenguaje históricamente definido como menor,
Entonces, también tiene que ver con valorar un tipo de lenguaje, un tipo de expresividad que no es la estrictamente racional. Acá te Acá puedo una, hacer una salvedad, entre obvio, paréntesis. Esto es muy importante lo que trae Paula y lo que trae la ley, ¿no? Porque ustedes piensen que históricamente las emociones era algo del mundo privado. Y entonces al mundo privado lo educaba la familia o lo educaban las iglesias. Nosotras no vamos a decir que las emociones no son algo del mundo privado, sí, por supuesto, pero la ley dice además, bueno, hay un ámbito de lo público donde podemos hablar de afectividad. Y ese ámbito es un ámbito cuidado, confiable y respetuoso y se llama escuela. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros esto y marca un cambio de paradigma. Ya no es que la escuela solo va a apuntar a lo racional, ¿no? Va a trabajar con las cosas que antes se consideraban del mundo privado. ¿Qué es esto que trae Paula? Las emociones y los sentimientos. Sí, dale, gracias, Pau. no, y en relación a eso, hay una compañera, María Sánchez, que dice, aún con la normativa, ¿cómo vemos y sentimos quienes hacemos educación? ¿No? Como esta distancia entre lo que la ley instituye y los cambios culturales que necesitamos para que ese cumplimiento sea efectivo, porque no es que una norma organiza inmediatamente la sociedad en función de ella. Digamos. ¿Cómo hacemos para pensar cómo los propios docentes, también lidiamos con nuestra emocionalidad cuando estamos enseñando ESI? Tiro esta y después te vuelvo a interrumpir porque hay Sí, varias. sí, me encanta, porque ustedes se acordarán, ¿no? De ese libro como icónico de Ana María Fernández, de la sexualidad atrapada de la señorita maestra, ¿no? Entonces, cómo las docentes, sobre todo mujeres, debajo del delantal, ocultábamos nuestra sexualidad. Y cuando digo sexualidad, estoy diciendo las partes del cuerpo que son pudendas, pero también digo nuestros afectos. ¿Qué pasa con nosotras cuando Ana Abramovich trabaja muy lindo este tema de cuando sentimos enamoramiento por algún estudiante o cuando sentimos rechazo por algún estudiante? ¿Qué nos pasa? ¿No? Porque somos humanas, por suerte que nos pasa. ¿Qué hacemos? ¿En qué espacio podemos tramitar nuestras emociones? ¿Qué pasa cuando llega una maestra que está menstruando, porque las maestras también menstruamos, o que está atravesando el duelo porque se separó de su compañera y entonces está triste? ¿Qué pasa con estas emociones en el aula? ¿Podemos decirlas o en realidad terminamos transformándonos en una superheroína? Bueno, hay un texto muy hermoso que se llama Entrar enteres al aula, de Ruth Zurbriggen y Alonso, que plantean esto. No puedo desmembrarme para entrar al aula, porque soy el mismo sujeto sexuado, sexuado con cuerpo, o sea, y también sexuado con cuerpo, con sus necesidades. ¿Vieron que a veces nos pasa que estamos toda la mañana y llega el mediodía y decimos, no, fui al baño? ¿No? Bueno, esto no es saludable. ¿Cómo vamos a cuidar y hablar del cuidado del cuerpo si el primer cuidado empieza por casa, ¿no? Mi cuerpo, mi primer territorio de disputa, dicen las compañeras centroamericanas, ¿no? En su lucha justamente feminista por la tierra, por el campo, por el espacio que habitan. Entonces, me parece muy interesante este señalamiento. Tenemos que generar espacios de formación docente, de encuentros en ESI, que incluyan nuestras cuerpos. Digo, tenemos que generar, tenemos que reclamarle al Estado, porque la ley dice que el Estado va a hacerse cargo de la formación docente. Tenemos que reclamarle al sindicato si estamos afiliadas, porque ese es nuestro espacio de participación política. Tenemos que generarlo en los espacios que tenemos de encuentro, cada vez menos, pero en las jornadas que aparecen dentro de las escuelas por calendario, estos espacios donde podamos poner el cuerpo. Perdón, Porque Graciela, te interrumpo, soy Valeria del Infod. Creo que está solucionado el tema del PowerPoint. Si vos querés compartir el PowerPoint ahora, me parece que se va a poder ver. ay, bueno, muchas gracias, vale. Bueno, muchas gracias. Si ponelo en la altura de tu discurso que estés. En realidad, la verdad es que no sé, me parece que ya por aquí anduvimos transitando, por aquí estábamos viendo esto de
de ofrecer herramientas, saberes, pero también habilidades para la toma de decisiones. Y veníamos pensando un poco en la importancia de hacer efectiva esta primera puerta de entrada, ¿no? De trabajar con el propio cuerpo. Porque si decimos que la ESI son saberes que tenemos que aprender, porque de hecho tenemos que enseñar contenido sobre ESI, y la información que vamos a brindar va a ser científica, pertinente para la edad, comprensible, ¿no? Como decía Caro el otro día, adecuada para cada etapa. Entonces tengo que saber, ya no puedo transmitir contenidos que han sido validados en el siglo pasado. Pero también hay algo del orden de lo vivencial que tiene que atravesar mi propio cuerpo, mi propia experiencia, tanto como la experiencia de los estudiantes cuando vaya a transmitirlo, ¿no? Y tanto que hablamos de cuerpo, yo quería invitarles a, aquí está un poquito esto que hablábamos de una dimensión de todas las personas, con manifestaciones de diferentes áreas. Que tenga manifestaciones psicológicas, biológicas y socioculturales va a implicar que cuando planifiquemos los contenidos, no solo vamos a poder hablar de sexo y reproducción, que vamos a tener que incluir otros contenidos y, por supuesto, otros enfoques para pensar los mismos contenidos que ya estamos trabajando. Hablar de erotismo, de amor, de placer, de intimidad, va a ser necesario dentro del marco de la planificación de educación sexual integral. Es integral, la ESI, porque va a plantearse entonces la educación sexual desde 5 ejes. Ustedes estuvieron trabajando en la semana pasada mucho con Carolina sobre el tema del ejercicio de los derechos. Van a trabajar en el próximo encuentro sobre el reconocimiento de la perspectiva de género y el respeto por la diversidad. Y a mí me gustaba pensar el cuidado de la salud y valorar la afectividad como 2 ejes interrelacionados. Porque no es cierto que existe por un lado el cuerpo y por el otro lado el corazón. No sé, los afectos, ¿dónde los ponemos? No sé, alguien podría decir también puede estar en el hígado, ¿no? O en el estómago, porque cada vez que tengo un examen, siento ahí como que todo eso burbujea. Tal vez alguien podría decir, no, yo lo pongo en el intestino, porque cuando tengo un examen yo voy corriendo rapidito al baño. Así que el cuerpo es una totalidad. Podríamos pensar el concepto de salud que tiene estas 2 patas. Por un lado el cuerpo biológico y por el otro lado los afectos. Y que los afectos se expresan en el cuerpo biológico, que lo necesitamos. Ahora bien, ¿de qué cuerpo hablamos, no? ¿Qué sería cuidar el cuerpo? Bueno, entender sobre todo para los más chiquites que el cuerpo es la parte que construye nuestra subjetividad. Estamos en un modo de pensar la corporalidad donde ya no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Sin mi cuerpo no soy Gabriela. Y este cuerpo de Gabriela se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Entonces, pensar a la salud es pensar en un derecho amplio. Amplio en el punto de vista en el que también se incluye no solo lo que el médico o el sistema de salud va a decidir sobre mi cuerpo, sino mi propia percepción subjetiva de cómo lo siento. Entonces, es muy importante en la escuela observar los cuerpos, porque cada cuerpo va a tener su propia necesidad, su propia particularidad. Cada cuerpo, cada identidad, cada niña, cada adolescente, cada docente es único. Y tengo que aprender a cuidarme, tiene que aprender a cuidarse, y en este marco de interdependencia, a cuidarnos mutuamente. Entonces acá hay cuerpos variados. No sé si ustedes conocerán la niña de anteojos rosados, es Tiziana, es una niña trans salteña, y entonces me pareció que también hace a esto de estar hablando de la diversidad de cuerpos en la escuela. Sin embargo,
les invito ahora a mirar esta lámina. ¿Estás por ahí, Paula? Sí, ahora ya te la proyecto. Bien. A ver. Un segundito. En esta lámina, que es un recurso que el Ministerio de Educación ha elaborado para poder trabajar cómo es nuestro cuerpo, las partes del cuerpo, cuáles serían los contenidos sobre el cuerpo específicos para el nivel inicial. Ustedes saben que cuando hablamos de educación sexual estamos hablando de una propuesta pedagógica interdisciplinaria, o sea, va a estar abordada por diferentes enfoques, áreas de saberes, quiero decir, a la de historia, a la de ciencias naturales, a la de educación física, a todos nos corresponde, pero también gradual, ¿no? Entonces, hay contenidos que se van a ir dando en diferentes niveles educativos, con diferentes niveles de profundidad. Y también transversal, por eso decimos, va a cruzar todo el sistema educativo desde el nivel inicial hasta la formación docente. Bueno. Ahí está proyectada, Gaby, ¿eh? Sí, sí, la veo. Entonces les invito, tómense 2 o 3 minutos para contarme qué ven en esta lámina, qué cuerpos ven en esta lámina. Bueno, ahora les quiero preguntar qué cuerpos faltan en esta lámina. Acá hay una compañera, Cecilia Sí, Paredes, que dice, sí. hay que trabajar con la diversidad de las corporalidades, no solo imágenes cis binarias, por ejemplo, marca esta compañera. Bien, ahí nos vamos acercando a esto, ¿no? Cuando seleccionamos recursos para trabajar en la escuela, los recursos son medios para, ¿no? No van a ser perfectos, pero es muy importante la mirada que hay por detrás a la hora del trabajo con el recurso. Puedo trabajar con una película de Disney para tensionar y visibilizar los estereotipos de género que está reproduciendo. Justamente, entonces, así como dice la compañera, lo que observamos en esta lámina, en principio, parecieran ser cuerpos cis hetero, no lo sabemos, pero de hecho hay un cuerpo de varón y un cuerpo de mujer, un cuerpo de una niña y un cuerpo de un niño. Sin embargo, empezamos a percibir a cada vez edades más tempranas, justamente por el marco de derecho, la visibilidad de niñeces trans. Y esta lámina no estaría dando cuenta de eso, ¿no? Parecieran cuerpos binarios. Otra cosa que yo podría decir es, claro, son cuerpos simétricos, ¿no? Y estamos pensando en una ESI con perspectiva en discapacidad. Entonces, tal vez, si trabajamos con este material, tengamos que reponer en el sentido de evitar la generalización. Así como no es cierto que todas las niñas tienen vulva, tampoco es cierto que todos los niños tienen 2 piernas. Tampoco es cierto que todas las niñas miran a través de sus ojos o perciben el mundo a través de sus ojos. Y abrir, ¿no? Abrir ahí a otras posibilidades de conocer el mundo a través de otros cuerpos. Digo esto porque el cuerpo es nuestro modo de relacionarnos con el mundo, ¿no? Es el lugar a través del cual percibimos, por eso es tan importante trabajar con el tema de las sensaciones, porque las sensaciones, que es lo primero que aparece en el cuerpo, se transforman en emociones, se transforman en pensamientos, y brindar herramientas para que esto se pueda poner en palabras, se pueda expresar. Palabras, pueden ser colores, pueden ser movimientos, para comunicar qué es lo que mi cuerpo sensible va percibiendo de la realidad, ¿no?
y que esto Hay no se compañeras, transforme en acción. Sí, Paula. acá hay compañeras que están comentando, bueno, la necesidad de poder representar cuerpos gordos, cuerpos con discapacidad. Digamos, es bien interesante cómo se da el debate sobre la representación corporal, más allá de los marcos conceptuales con los que laburamos, ¿no? O con los que queremos trabajar, básicamente. Claro, el problema que tenemos a veces en la escuela, o sea, puede ser una barrera, ¿no? Epistemofílica, quiero decir, puede ser que yo no tenga alguna dificultad con la incorporación de las personas en silla de rueda, que sea alguna cuestión personal, pero también puede ser la escasez de recursos, ¿no? La escasez de materiales. A veces es porque no lo tengo ni siquiera como telón de fondo, pensado en que esta lámina debería ser modificada. Hasta debería ser modificada con les chiques en el aula, digo, ¿no? O sea, me parece que es una excelente propuesta. Llevo esto y propongo, bueno, a ver a partir de acá, ¿no? Porque ¿quién está faltando acá? Acá está Mariela y Ramiro. Bueno, pero tal vez esté faltando Agustín y tal vez no está Tomás y tal vez, bueno, entonces podemos ampliar esta corporalidad para pensar que más allá de brazos, cabezas, extremidades, la panza, ¿no? Hay algo que estamos trabajando, que es esto que decíamos, que es el valor del reconocimiento de las diferencias. O sea, no es cierto que todas las niñas tengan este cuerpo, entonces salimos de la generalización. No todas las nenas tienen este cuerpo, no todos los varones tienen este cuerpo. A ver, Paula, ¿cómo podríamos trabajar esta lámina en el aula? Porque las láminas, ustedes saben que las pueden bajar de la página del Programa Nacional de ESI, tienen las láminas, y están las láminas en lengua de señas y también están las láminas relatadas. Me interesa que podamos hacer el intercambio de cómo poder trabajar esto en la escuela, sobre todo en nivel inicial, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando, Gaby, también Sí, mientras te oía? Que es muy importante, me parece a mí, no sé qué pensás vos, qué piensan las compañeras que nos están escuchando, digamos, no asumir que hay una lámina, en este caso hablando de representaciones corporales, ¿no? No asumir que hay una lámina que contenga todas las representaciones corporales posibles para poder justamente ilustrar la singularidad y la diversidad. Esto me parece importante porque justamente si uno tiene en la cabeza la idea de que cada cuerpo es una singularidad y lo que estamos trabajando es el respeto por la diversidad, no, estamos hablando de un orden infinito, no representable. En este sentido me parece que está bueno que esta idea que vos tirabas de, bueno, esta lámina también la podemos utilizar interviniéndola, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Desde la perspectiva de un grupo posible, desde la perspectiva de grupo que la está efectivamente trabajando en ese momento, y no aspirando a una universalidad de la descripción, digamos. sí, inclusive me parece interesante llegar a la lámina después de haber salido a hacer un viaje para mirar con anteojos nuevos, ¿no? Un viaje alrededor de la escuela, un viaje alrededor del jardín, un viaje a la plaza, y a partir de ahí vemos los cuerpos, y a partir de ahí dibujamos esos cuerpos, porque también es cierto que acá estamos pensando en niñeces, pero los viejos y las viejas, ¿no? En general no aparecen. Bueno, ahora empiezan a aparecer algunos modelos especiales de vejeces en los medios de comunicación, porque vamos a vender agua mineralizada para que puedan lograr subir a la Concagua, ¿no? Les vamos a vender algunas cosas, pero en general no aparecen cuerpos viejos comunes, como pueden ser los de las abuelas, los de las tías, los de... entonces también ahí la escuela tiene un gran desafío, que es enseñar a mirar, porque la verdad es que tal vez ni necesitemos láminas, ¿no? Esto que dice Paula, las diversidades las tenemos todo el tiempo, y en función de poder reconocer estas diferencias, vamos también a poder reconocer las diferentes necesidades. Y esto me parece muy importante, porque anclando con lo que traía Caro la semana pasada, después de esto vamos a poder reconocer cuáles son los apoyos necesarios para
estos niños con otras corporalidades. ¿Qué quiero decir? Estoy diciendo que estamos poniendo el énfasis en sentir el cuerpo y en poder decir lo que voy sintiendo. Tal vez en el poder decir necesite que alguien me acompañe a poder decirlo, al cómo decirlo. Bueno, tengo que poder reconocer que estas diferentes corporalidades, que somos diferentes personas, tenemos diferentes necesidades. Y entonces la educación se transforma, porque ya no voy a tener una propuesta homogénea para todos, pero también se transforma el grupo, porque el grupo acompaña las necesidades de cada quien. Y acá me parece que la escuela tiene una tarea, se abre una puerta enorme, sobre todo en lo que tiene que ver con poner el cuerpo en la escuela. Parece que algunas se dedican a enseñar cosas que van a la cabeza, algunas áreas quiero decir, y otras al cuerpo, ¿no? Como si no fuera lo mismo. ¿Y cuáles son las propuestas para mover el cuerpo que trae la escuela? Bueno, en general son competitivas, en general son deportivas, y en general están pensando siempre en una técnica, no en la promoción de la sensibilidad. Entonces, a lo mejor incorporar a la misma, al mismo espacio de movimiento, algo más propio de las técnicas de eutonía, ¿no? Como del micromovimiento, de la posibilidad de sentir, ¿no? En el micromovimiento, no en la gran expansión de la danza a la que estamos acostumbradas, o tal vez una danza más relacionada con la danza creativa, ¿no? De María Fuchs, donde el movimiento pueda darse a partir de la sensibilización de la música, no de la coreografía estipulada en la que cada quien tiene un rol, o de Feldenkrais, o como empezar a pensar esas corporalidades en movimiento creativo dentro de la escuela, como un recurso posible también para la expresión. No todo el mundo va a poder hablar o escribir un poema a partir de cómo se sintió cuando estaba enamorado o cómo se sintió cuando se le murió su animal de compañía. No, bueno, se puede pintar, se puede bailar, se puede hacer música, se puede traducir, y para esto necesitamos reconocer las diferencias para buscar los apoyos y garantizarlos desde la escuela, los apoyos necesarios para que efectivamente todos podamos participar de la experiencia. Entonces, es interesante pensar esto de las corporalidades, porque implica reconocernos como sujetos distintos, con necesidades distintas, y que estas diferencias, como diría Ana María Fernández, no generen desigualdades. Porque la verdad es que somos distintos. Sí, Paula. Hay una compañera que dice, es incluir con imágenes, pero también incluir con actitudes y afectos, remarcar la cuestión de la hospitalidad hacia lo diferente. Pensaba esto en relación un poco a lo que vos decías de que los apoyos son apoyos concretos, es decir, muchas veces, por ejemplo, un intérprete en el SA o el lenguaje sencillo, pero también los apoyos son los diversos lenguajes que podemos instituir para hacer posible la expresión de ese conocimiento, porque esa emoción que se está pudiendo expresar forma parte de los conocimientos que queremos trabajar. Como darle al estatus de conocimiento a las emociones y afectos es un poco algo que para nosotras que hacemos CESI es muy importante, ¿no? Sí, absolutamente. Y también me interesa mucho, o sea, esto que dice Paula, que empecemos a leer y a estudiar y a formarnos sobre qué es un afecto, qué es una emoción, qué es un sentimiento. ¿Es todo lo mismo o son cosas distintas? ¿Qué han dicho diferentes autores desde la filosofía, por ejemplo, sobre el tema? ¿Cómo vamos a hacer para transformar esto en conocimiento? ¿Cómo vamos? Porque habitualmente, sobre todo en la escuela secundaria, se trabaja bastante el tema del amor romántico, ¿no? Hay propuestas desde la literatura, desde el teatro, pero cuando hablamos de miedo, ¿no? Cuando hablamos del terror, cuando hablamos de la competencia, cuando hablamos de la ansiedad, cuando hablamos... Y a mí me interesa que pensemos en formarnos en este área. Yo en este momento estoy coordinando un equipo de investigación que estamos investigando
el cruce posible entre el eje reconocer las diferencias y valorar la afectividad con propuestas para la escuela primaria. Porque lo que nos ha sucedido, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, es que de pronto han aparecido una serie de espacios con propuestas pedagógicas centradas en actividades para el reconocimiento y la gestión de las emociones. Y cuando digo el reconocimiento, andamos bien, andamos en un espacio, digamos, en un territorio compartido. Pero cuando digo gestión, estoy pensando en el control de las emociones, ¿no? Está bastante cercano a las propuestas filosóficas de las neurociencias, que suponen que en el cerebro hay una localización de cada una de las emociones. Y entonces empezamos desde el nivel inicial con un cuento bastante, no sé si ustedes lo han atravesado, que es El monstruo de los colores, donde pareciera que el rojo siempre es furia. ¿Se acuerdan que hace unos años ya Pixar nos vendió Intensamente? Bueno, un material exquisito para educar la mirada o desarrollar una mirada crítica, ¿no? Porque el rojo puede ser furia para algunos, para otros puede ser pasión. Y para otros puede ser la calma, ¿no? Porque asocian con algún cuadro que vieron o porque la casa de la abuela estaba pintada, ¿no? Entonces, guarda con hacer esta asociación unívoca entre color y emoción. O, bueno, se empezó a trabajar también mucho en el nivel inicial utilizando emojis, ¿no? Entonces, cada quien, bueno, ahora que la mayoría de los pibis manejan celular, bueno, emojis para las emociones. A ver, es muy interesante el uso del emoji, sobre todo porque como todo lenguaje, ¿no? Es multifacético, ¿no? Es polisémico. Entonces, yo puedo ver una carita redonda mostrando los dientecitos, cerradita, cerradita, y puedo decir, uy, está enojada, uy, hay algo que quiere decir y no... Bueno, nada, tengo que preguntar, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces me parece interesante corrernos un poco de la gestión de las emociones. Desde la escuela no, por lo menos desde la perspectiva de la ESI integral, no queremos gestionar las emociones. Queremos ofrecer un espacio de contacto, autoconocimiento, posibilidad de reconocimiento, expresión y comunicación con otros de estas emociones, pero no controlarlas. Esta perspectiva de la inteligencia emocional, bastante difundida también, tiene también un poco este sabor a poco, ¿vieron? De las emociones, porque son individuales, ¿no? Yo, bueno, en este momento, ¿no? A Paula le pintó el azul porque está en estado de OM y de tranquilidad, y tal vez a Mariela le pintó, y no hay nada del orden del contexto sociocultural que promueve las emociones. Las emociones no son privadas, ¿no? Como decíamos antes. Las emociones también son una construcción sociocultural y tienen que ver con el medio y tienen que ver con el modo como decía acá la compañera, me voy a predisponer a abrazar a otros hospitalariamente, cómo lo voy a alojar, ¿no? Entonces, no es que la emoción está desgajada en alguna neurona del cerebro, que a lo mejor si la toco, resulta que esa emoción que promueve agresión se tranquiliza. Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque a veces se pega mucho a la medicalización, sobre todo de la infancia, ¿no? Porque, bueno, hay situaciones de violencias que no podemos controlar y entonces, como no la estamos pudiendo manejar con el saumerio y la respiración profunda y estas técnicas tan comerciales de mindfulness, ¿no? Que yo no digo que yo no haga respiración, sí, hago yoga también, y hago, pero en el mundo privado, ¿no? No la puedo llevar a la escuela como una propuesta pedagógica de resolución de los conflictos, las técnicas de respiración. Entonces, me interesa que nos formemos en este tema de pensar qué son las emociones, porque lo tenemos que enseñar, lo tenemos que tematizar, va a ser un contenido pedagógico.
Y les invito y les desafío a que vayamos juntos armando este espacio de lecturas críticas, de lo que hay, de lo que podemos pensar y de lo que podemos proponer como posibilidad en la escuela en la que cada una habita, ¿no? También esto. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de trabajar estos contenidos? Pero también me interesa que podamos empezar por nosotros, otra vez, ¿no? Primera puerta de entrada, bueno, formarnos en este contenido desde la vivencia, desde la posibilidad de atravesar nosotros un espacio, de poner el cuerpo en movimiento, de juego. Me acuerdo que Caro decía la semana pasada el derecho al juego, ¿no? Bueno, ¿qué propuestas de tiempo libre, porque el tiempo libre hace a la salud, tenemos en las escuelas para todos los pibes? Para los pibes de escuela común y para los pibes que están integrados en la escuela y para los pibes que viven con discapacidad. ¿Cuáles son las propuestas de ocio, de recreación, de tiempo libre? ¿Cuántas propuestas de tiempo libre hay que incluyan a todas las corporalidades? A todas las corporalidades digo, cuerpos, digo capacidades, también intelectuales. ¿Cuántas veces encontramos cuando compramos un juego las normas, las pautas del juego, las reglas del juego, sencillamente explicadas para que un grupo de pibes lo pueda autogestionar tranquilamente, sin necesidad del adulto referente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un desafío interesante también para pensar este tema del tiempo libre y el juego, el derecho al juego para todos les pibes. No sé, Paula, si hay alguna... Sí, estaba tratando un poquito de elegir alguna que estuviera en consonancia con este desarrollo concreto puntual que venías haciendo. Acá hay una compañera que, por ejemplo, plantea, dame un segundo que Sí. necesito ir a buscarlo un poquito para arriba. Acá está. La escuela, no, esto creo que, sí. La escuela reproduce muchas cuestiones desde lo simbólico, María Sánchez, la escuela reproduce muchas cuestiones desde lo simbólico y vincular. Y es interesante pensar que poder garantizar una ESI real, entre comillas, hay que habilitar la emoción y lo sentipensante, que es una categoría, ¿no? Que Claro. circula y que me parece que por ahí podemos retomar en un sentido más fino, más riguroso. Después, si querés, tiro algunas como para retomar. Después hay profes también, docentes también, que traen escenas concretas de su trabajo cotidiano. Por ejemplo, hace un rato ya en el chat, Martita Márquez, buenas tardes, soy profe de biología. En mi caso, el establecimiento educativo en el cual estoy se incorporó a las escuelas Planea, donde se nos capacita bajo la enseñanza por proyectos y ninguno incluye ESI. O Verónica Campos dice, en las escuelas no está estipulado el momento de poder ir al baño. Hay escuelas con un solo baño para un personal de 87 personas y los espacios que uno tiene que estar cuidando, son los mismos espacios en los que uno tiene que estar cuidando a los niños y niñas. Después, Marín Fontanet, traigo algunas como para vos decidir también un poco con qué dialogás de todos estos aspectos que son bastante amplios y heterogéneos entre sí. También se debería tener en cuenta, dice Marín Fontanet, a las familias de las personas con discapacidad, porque muchas veces las dificultades y los prejuicios son de tales. Tiro Sí, esas. yo en realidad quisiera empezar por este tema de las familias que no hablamos, porque la verdad es que yo también soy familia, ¿no? Quiero decir, también soy madre, soy tía, soy abuela, participo del espacio de una comunidad educativa desde ese otro lugar y pienso, ¿por qué yo debería saber qué están pensando cuando piensan en sexualidad, nuevo paradigma, la ley, si no me cuentan, ¿no? Y además porque la sexualidad ha sido siempre del orden de lo privado, decíamos, y muchas cuestiones se transformaron en tabú, todo lo que no se dice, lo que no se nombra. Entonces esta posibilidad de, sí, la verdad es que las familias tienen un montón de prejuicios, ya lo decía Caro la semana pasada, y la escuela también.
y todes, en realidad. Entonces, juntémonos, ¿no? A ver, bueno, compartamos las ignorancias para que aparezcan las preguntas sobre los nuevos saberes que están por construir. La familia no sabe, no quiere, no puede. La escuela no sabe, no quiere, no puede. La verdad es que estamos en la misma, pero tenemos algo en común, que es cuidar, criar, educar, acompañar a las infancias y a las adolescencias. Entonces, pongámonos ahí a dialogar en el mismo plano, a ver qué cosas comunes queremos para ellos. Yo entiendo que hablar de educación sexual integral en sala de 2 puede resultar disruptivo, ¿no? Yo creo cuando armábamos la ley decíamos, la X de la sexualidad es tan golosa que hasta puede transformarse en pornográfica. Nos planteábamos, si hacemos como España, que puso educación sexoafectiva, quedaría un poco más livianito, ¿no? Bueno, ¿qué van a enseñar de sexo en sala de 2? Ahora, si yo me puedo juntar con estos mapapis de sala de 2, de 3 y de 4, para contarles la preocupación que tenemos por el acceso de los chiques a la pornografía, que queremos evitar el tema de la prevención del abuso sexual en la infancia. Si yo me puedo sentar a contarles que no es cierto que las estadísticas demuestren que la mayor parte de los abusadores son los maestros de música, pobres, ¿no? O de educación física o el del club, sino que es intrafamiliar y que tenemos que estar alertas. Si yo me puedo sentar a contarles que no me preocupa si Juanito se pone las polleras y juega a las muñecas, porque en realidad ahí no se juega nada del orden de su deseo por otros varones posibles en la adultez. Simplemente le estoy ofreciendo un espacio de probar nuevos roles, que tal vez cuando sea grande le sirva para ser un papá responsable, ¿por qué no? O para saber cómo se manipula el cuerpito de un bebé para cambiar pañales, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor bajaría el nivel de ansiedad. Entonces yo creo que como escuela nos estamos debiendo esta posibilidad de juntarnos a compartir las incertidumbres. Saben que la escuela siempre se erigió como el monumento del saber, y entonces nos pasa eso. Creemos que si mostramos nuestras ignorancias, vamos a ser menos creíbles. Estamos en un momento ideal. La verdad es que no somos muy creíbles los docentes. Desde muchos lugares nos atacan, nos cuestionan, ¿no? Tenemos que andar reclamando derechos que ya consideramos que son propios. Entonces es un momento ideal para juntarnos con quienes realmente queremos cuidar, acompañar, criar responsablemente. Y esas son las familias. Así que yo apuesto a esto. La verdad es que entiendo que no es fácil, entiendo que no son nuestras adversarias, en absoluto, son nuestros principales aliados. Porque una mamá o un papá, una hermana mayor que vive con un hermano con Asperger, también está enojado, desesperado, cansado, por momentos contento, por momentos empático, por momentos hastiado, bueno, igual que yo, que soy la maestra que lo recibe todos los días. Así que ahí coincidimos. Así que yo apuesto a que la escuela pueda abrir las puertas y convocar a familias en sentido amplio, quien quiera estar y quien pueda, adultos responsables, a nuevos modos de crianza, ¿no? Me parece que el nivel inicial viene ahí tomando la posta con estas posibilidades de encuentro. En general los mapapis de nivel inicial están más asustados de dejarlos, tienen otra disponibilidad a medida que las chiqueses se van creciendo y se van volviendo autónomas, las familias participan menos. Hay un contexto socioeconómico que impide las posibilidades de encuentro, seamos realistas, la cantidad de horas de trabajo, la situación económica, ¿no? Situaciones de chiques en estado de alta vulnerabilidad social. Entonces, me parece que podemos reconstruirnos ahí tejiendo lazos. Y en Te esto quiero del... contar, Gaby, Sí, perdón, te tiro otro comentario que me parece que va justo con este desarrollo, porque en realidad es un comentario que quedó de la conversación sobre juego, pero que
de alguna manera articula la cuestión del juego con la cuestión de las familias y con la cuestión de los apoyos. Dice Romina Luso, ¿qué tiempo libre tienen los pibes para jugar si viven yendo al fono, a psico, etcétera, etcétera? Qué Sí, importante poder problematizar con las familias todos estos espacios que son casi excluyentemente de rehabilitación o de recorrección. Exacto. Creo que se replica, trabajando con pibis con discapacidad, lo que se replica en la escuela común, con qué espacios tienen para jugar, el pibe que sale de la doble jornada y se va a inglés y después se va a fútbol y después tiene que ir al taller de música, de plástica, a tocar el saxo, ¿no? Digo, por eso me parece que va más allá de la discapacidad o si existiera la infancia común o la adolescencia común, y va en pensar desde esta perspectiva adultocéntrica que tenemos, un espacio para que los pibes puedan ser protagonistas de sus vidas, pongámosle así, ¿no? Que suena grandilocuente, pero para poder preguntarles, para que puedan hablar, esto que también traía Carolina, la 26061, ¿no? La Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, si hay algo que vertebra toda la ley, es ser sujetos de derecho, o sea, tener la posibilidad de ser oídos y escuchados. Para esto hay que generar escenarios para que puedan hablar, para que puedan decir sí, para que puedan decir no, para que puedan decir me gusta, para que puedan decir no quiero. Y creo que también esta reestructuración que estamos proponiendo del sistema educativo va de algún modo de la mano de la reestructuración del sistema de salud. Porque lo que trae la compañera es, bueno, sí, es necesario que haga todos estos tratamientos. En este momento lo consideramos como elementos de apoyo para su inclusión plena. Bueno, ¿habrá algún otro modo en que el sistema de salud pueda pensarse integralmente y no como un sujeto desmembrado que necesita, por un lado, alguien que le masajee las piernas, por el otro, alguien que piense en su garganta, por el otro, alguien que lo ayude a resolver los temas emocionales, por el otro, ¿no? Podremos pensar en una salud integral, así como nosotras lo estamos planteando ahora, que piensa el sujeto entero y que puede evaluar entonces las prioridades y las posibilidades que tiene en ese momento. Creo que esto también es necesario y creo que cuando las personas, como decía Caro la semana pasada, son protagonistas, dan sus propias palabras, las personas con discapacidad empiezan a plantear esto, ¿no? Empiezan a plantear este sistema de salud no nos sirve, no podemos. Piensen que hasta es poco funcional el capitalismo que necesitamos de poder hacer todo en un día, ¿no? Las madres o los padres, las familias se la pasan llevándolos, viajando de un lado al otro, bueno, con el agotamiento que implica para el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de salud, no solo hablamos del cuerpo físico que vimos, hablamos también de descanso, del descanso necesario. Y hablamos también de la alimentación adecuada, ¿no? Y acá también tenemos que volver a pensar en este momento socioeconómico, qué posibilidades tienen les chiques de una comida nutritiva en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, me parece que para pensar la salud de manera integral hay que tener en cuenta varias variables. Y creo que tenemos que ponernos en diálogo, salud, educación y justicia, digo que somos las tres áreas que garantizamos los derechos de los pibes, para ver de qué modo lo podemos hacer integral. Sí, acuerdo con este comentario. Creo que estamos en un momento de cambio. Yo estoy convencida que es un momento en el que esta fisura que se produce de reconocer que no son útiles los servicios tal como están planteados, dará lugar a algo superador, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido quisiera retomar un poco el tema de los baños que proponía la compañera antes. Esta pregunta de cómo cuidamos si nosotras no nos podemos cuidar, ¿no? Históricamente el tema de los baños ha sido complejo en las escuelas, porque como las mujeres llegamos a posteriori, ¿no?, al sistema educativo, bueno, desde Rousseau en adelante ya sabemos que Emilio tenía un modo de educación
porque se esperaban determinadas cosas para varones y mujeres, las mujeres llegamos después. El tema de los baños también llegó después. Durante mucho tiempo las mujeres tuvimos que ir al baño en turnos separados, pero no había baños separados por sexo. Recién después se incorporaron baños para mujeres. Ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir sosteniendo los baños separados por sexo? ¿Vamos a pensar en baños para mujeres, varones y otros, así como existen baños para discapacitados, como un genérico, donde, bueno, vemos en un restaurante o en algún cine al que podamos asistir que está en planta baja, entonces discapacitados no tiene género en principio, ¿no? Discapacitados son todos, más todas las personas que tienen fiaca de subir la escalera para ir al que le corresponde y entonces también lo usa, ¿no? Entonces, para empezar a pensar ahí, ¿qué se juega? ¿Qué mensaje se juega en relación? El baño es todo un emblema de la cuestión de la sexualidad y de la intimidad, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos esto del baño? Pero en las escuelas comunes hay horarios de recreos para ir al baño. Y no se deja el papel para evitar que se tape el inodoro. Entonces, quien necesita ir al baño en la hora de clase tiene que levantarse y pedirle a la maestra si le da papel para ir al baño. O si le proporciona una toallita femenina para ir a cambiarse. Entonces, ¿dónde está el tema de la intimidad y la privacidad de la que hablábamos en la semana pasada? ¿No? ¿Cómo la escuela no habla de estos temas que son públicos, pero expone a cada quien en forma singular las necesidades propias de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Entonces, este tema de los baños me parece que es un tema para revisar profundamente. Y otro tema que tiene que ver con los baños y los vestuarios es lo que sucede en algunas escuelas donde hay actividades deportivas o, por ejemplo, natación. ¿Qué pasa con los cuerpos, puestos los cuerpos al desnudo en momentos en el que no está la maestra, en momentos en el que está el profe de educación física que está esperando o la profa de educación física, para acompañarlos a entrar al natatorio, por ejemplo, ¿no? El Programa Nacional de Educación Física relacionado con natación, que tiene muy buenas intenciones, pero que no estuvo pensado desde la ESI. Entonces, a lo mejor que sería necesario revisar, porque ¿cómo se juega la desnudez en la escuela? ¿Cuándo se habla de la desnudez en la escuela? ¿Por qué la escuela debería reproducir las pautas del manejo de la desnudez que tienen los centros deportivos, los clubes de fútbol, por ejemplo? Los varones tienen que todos cambiarse desnudos para poder ponerse el short y entrar a la pileta. ¿Puede haber algún niño que se siente inhibido frente a esta práctica? ¿Será lo mismo si lo realiza con sus compañeros de la escuela y el profesor de educación física, a que si va con su papá, con su hermano, a hacer natación en su gimnasio? Entonces, empezar a pensar estos cuerpos y estas necesidades propias de todos los cuerpos desde la escuela con otro paradigma que no es el cuerpo de la modernidad, ¿no? Que no es un cuerpo homogéneo, que se va a disciplinar a partir de dar la misma consigna para todo el mundo, ¿no? Entonces, el tema este de los baños me parece fundamental y me parece que tenemos que juntarnos las adultas que estamos sufriendo estas situaciones para reclamar y poder construir otra escuela más vivible. Piensen que durante muchos años las personas trans no terminaban la secundaria. Yo me acuerdo de haber tenido entrevistas con directivos de escuelas secundarias que decían no la puedo anotar porque no sé a qué baño mandarla. Si la mando al baño de varones, bueno, la van a hostigar. Si la mando al baño de chicas, las chicas se van a sentir incómodas porque, bueno, es una persona trans que tiene pene, ¿no? Interrumpo, Entonces, Gaby, un poquito sí, para levantar algunas cosas que están en el chat. Varias cosas en relación al baño y en relación al lenguaje inclusivo. Primero, en relación al baño, también me gustaría comentar alguna serie de cosas. Tal como vos venías desarrollando el baño, también los baños constituyen una forma de currículum oculto, digamos, una forma de ordenar la circulación de los cuerpos en una escuela.
Entonces, tenemos baños de mujeres, baños de varones y baños de personas con discapacidad, que siempre es un baño asexual y degenerizado. Parece que los baños de las personas con discapacidad no tienen género ni sexo, siempre es un cuerpo neutral y desexualizado. Y ahí ya se está diciendo mucho sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Por otro lado, también en las escuelas sucede un montón que cuando, por ejemplo, emergen infancias trans, la primera pregunta, y esto es interesante, es ¿a qué baño va a ir este niño trans que está en nuestra escuela? Como parece que algo muy importante pasa en los baños en relación a la sexualidad y a la corporalidad, porque nadie piensa en los baños hasta que aparece un niño trans, digamos. Y en general se suele resolver diciendo que vaya al baño de las niñas con discapacidad. Entonces parece ser como el baño que retiene las diferencias, ¿no? De alguna manera. De una forma distorsiva, de una forma bastante excluyente, de una forma acrítica, pero de algún modo retiene las diferencias. En relación a esto, algunas compañeras hacen comentarios respecto, por ejemplo, de cómo pensar si el baño es un espacio de miedo, pero a la vez de cuidado, ¿no? Como esta tensión a qué es lo que sucede en el baño, y si tengo miedo de entrar al baño, o si espero que el baño sea un espacio cuidado, entonces cómo se relaciona con este afecto de los miedos. Y en otro orden de cosas, quiero introducirlo acá para que no se nos pase, hay algunos compañeros preguntando por qué utilizamos el lenguaje inclusivo, y a mí me gustaría que la compañera Grace, que es una compañera que es intérprete en lengua de señas, pueda responder de alguna manera a esta pregunta. Quizás me consideren anticuada, pero creo que distorsiona el discurso el uso de la E. Si se habla de inclusión, no es necesario hablar así, sino actuar incluyendo a un hipoacúsico, por ejemplo. Quizás Grace pueda retomar eso y contestar qué tiene la LCA para decir sobre el lenguaje inclusivo. Hola, ¿cómo están? Yo soy parte del equipo de la modalidad que ya me había presentado. Soy además intérprete en lengua de señas y bueno, me dedico también a la información y la educación de las personas sordas. Es importante, por un lado, dos cosas. Primero, la lengua de señas tiene otra gramática diferente al español, en su gramática propia, y en general no se usa el género para, digamos, si yo digo, si uso la seña de alumno, amigo, sería alumne, amigue, es la misma. Salvo que quiera referirme a alguien o algo específicamente que quiera marcar un género, en general se usa como, es inclusiva en sí misma la lengua de señas. Eso por un lado. Y por otro, en general, tratar de pensar que muchas veces quizá pensamos, a veces quizá por prejuicio, por desconocimiento, pensamos que a veces las personas sordas no están formadas en algunos temas, y no sé si muchas personas sordas manejan el lenguaje inclusivo, saben muy bien lo que es, y quizá muchas veces como intérpretes nosotros decimos, aclaramos simplemente, el orador está hablando en lenguaje inclusivo. Decimos eso como intérpretes. Y después seguimos normalmente hablando en señas y no matamos la E, la A, la O. No es necesario. Simplemente. Muchas gracias, Grace. Entonces me parece que centralmente podemos retener un poco esta idea. La lengua de señas utiliza la misma seña para todos los géneros, con lo cual no significa ninguna incomodidad ni ningún agregado nuevo la E para el señado, porque la lengua de señas ya incluye esa neutralidad en el género. Con lo cual me interesa incorporar lo siguiente. Cuando utilizamos la E, la utilizamos en términos de neutralidad. La inclusión es la aspiración de todo lenguaje, pero el uso de la E refiere a un uso neutro de las identidades de género. Por eso incluye a personas que se sienten femeninas, a personas que se sienten masculinas, a personas no binarias, y a todas las personas que estén escuchando, porque es neutro.
no inclusivo, sino que lo que hace es desgenerizar el lenguaje, justamente. Por eso es una operación interesante la del lenguaje inclusivo, en la medida que podamos entender que el funcionamiento tiende justamente a incluir por efecto de la neutralización, que es el efecto que busca el lenguaje inclusivo. Gracias por esta pregunta, porque siempre aparece y no siempre tenemos la oportunidad de abordarla. Y eso no quiere decir que la gente se tenga que sentir obligada a utilizar el inclusivo o el lenguaje neutro. Simplemente sí me parece central poder explicar en qué sentido se utiliza el lenguaje neutro, sobre todo en la educación sexual integral y en los ámbitos pedagógicos. Listo. Bueno, entonces yo retomaría con esto de los baños, que la verdad es que me encanta, ¿no? Me encanta porque, así como decía Paula, me parece que están los de mujeres, varones y la otredad, de la tercera edad, ¿no? Y ahí todo esto que no encaja en el binarismo se juntará en el baño. Pero también me gusta pensar que se cocina en los baños de las escuelas, ¿no? Porque justamente es el espacio institucional que permite el entrecruzamiento del aspecto público, íntimo y privado de la sexualidad. Es el espacio al que los adultos no podemos acceder o no deberíamos acceder. Es el espacio que a veces la familia pide que accedamos como modo de control. Es el espacio donde los pibis escriben sus mensajes entre sí, para nosotros, que lo vemos solo después que ellos se retiran de la escuela. Hay muchas investigaciones que dan cuenta de lo interesante del aspecto comunicacional de los grafitis en el baño, como posibilidades de apropiación de la institución, sobre todo en el secundario, ¿no? En la secundaria. Así como antes nos dejábamos mensajes escritos en los pupitres de madera, hoy ya parezco, soy del siglo pasado, pero parezco mucho más. Bueno, ahora esta posibilidad de escribir con marcador indeleble detrás de las puertas o en las paredes. Es el espacio donde cada quien puede conectarse con su cuerpo en prácticas autoeróticas. Por eso hablo de el aspecto privado de la sexualidad. En un espacio público, como es la escuela, poniendo en juego su propia intimidad, como es su cuerpo y su deseo. La pregunta es, ¿qué hace la escuela con los deseos, ¿no? ¿Qué espacio tenemos para darle curso a los deseos en la escuela? Me acuerdo durante mucho tiempo cuando estaban sancionadas todas las demostraciones afectivas en la escuela. En algún momento no se podía tomar de la mano a alguien que te gustaba, después se prohibieron los besos, aún en los espacios de recreación, patio, por ejemplo, o en el recreo. Ahora vemos chicos y chicas sentados uno encima del otro, y el escozor que nos produce la aparición de las manifestaciones sexoeróticas en la escuela. A los adultos que fuimos criados en otro paradigma, bueno, esto hay que poder no gestionarlo, pero por ahí enmarcarlo, ¿no? En las pautas institucionales. Entonces, no estoy diciendo que porque tenemos una ley de ESI todo esto está permitido. Estoy diciendo que entonces podemos hacer códigos de convivencia. Qué buen momento para pensar que la ESI atraviesa también los espacios que antes eran exclusivos de formación ética y ciudadana, ¿no? Sí, la ESI atraviesa todo, dijimos las relaciones vinculares. Entonces, pongámonos a pensar entre quienes habitamos las escuelas, qué hacemos con nuestros cuerpos sexuados, que además de biológico, de emocional, son deseantes. ¿Qué pasa con estas manifestaciones? Durante unos años escuchamos a un grupo de familias que decía que promocionábamos la homosexualidad, ¿no? Que estimulábamos el deseo sexual. Bueno, las investigaciones dan cuenta que cuanto más se habla de sexualidad en un espacio crítico y respetuoso, más se demora la iniciación sexogenital.
No sé si es porque lo hacemos mal y llenamos de temores y de sustos, o es porque la posibilidad de la palabra mediatiza el acto. Y ahora entonces quiero llegar a esto que decía María de ser sujetes sentipensantes. Me encanta, yo ando por esa línea, digo, de posibilidad de sentir y pensar, y entonces trabajo mucho con lo que es el pensamiento corporal, ¿no? Ahí en esa línea que desarrolla Susana Kesselman y toda del pensamiento corporal, toda la línea del psicodrama, pero también sentipensante asiente, ¿no? Me interesa esto del poder hacer, no quedarnos solo en un cuerpo que se conecta consigo mismo, se percibe, se piensa, porque creo en que una función de la escuela es construir sujetos que sean ciudadanos, ¿no? Comprometidos con lo social. Comprometidos con lo social me estoy refiriendo a, bueno, participá del centro de estudiantes, o sea, ¿no? Comprometete con la realidad que estás viviendo, fíjate qué podés hacer en tu barrio, venite a la kermés que estamos organizando en la plaza, ¿no? A eso me refiero. A partir del contacto conmigo misma, la posibilidad del vínculo con otros, de la construcción de lo grupal, de la conformación de colectivos, ¿no? Me interesa en ese sentido lo sentipensante, en función de la posibilidad que me da de tomarme la mano con Leotre y ponernos a hacer algo en conjunto, ¿no? No sé, Paula, si ha quedado, nos quedan unos poquitos minutos. El video lo vamos a dejar para otra ocasión, era un video para poder pensar cómo llevábamos esto a la sala, específicamente pensando en el nivel inicial, que a veces se complica tanto, ¿no? Pensar la sexualidad en edades tan tempranas, pero me parece que fundamental correr la perspectiva adultocéntrica para pensar la sexualidad infanto-juvenil, porque los nombres con los que categorizamos las prácticas en la vida adulta no son los nombres con los que nos acercamos a pensar las experiencias sexuales infantiles. Entonces, cuando encuentro a Lili que está frotándose con la mesita de la sala entre las piernas, no estoy hablando de masturbación infantil, estoy hablando de prácticas autoeróticas, ¿no? Y cuando encuentro a Agustín tocándole el pene a Ramiro en el baño de la sala, no estoy hablando de sexo oral entre compañeros ni de abuso, abusador y abusado, sino que estoy hablando de prácticas de autoconocimiento y autoexploración, ¿no? Entonces, me parece importante poder tener en cuenta esto, como el corrimiento de la perspectiva adultocéntrica y capacitista sobre las prácticas sexuales, ¿no? Bien, me gustaría comentar dos cosas. Primero, hay varias personas, Gaby, que nos han pedido que los libros que citaste, las autoras que citaste como referencia de tu reflexión, las podamos unificar, así que si querés, colgalas en el chat y después, ponerlas en el chat y después a todo el mundo le decimos cuáles son esas referencias. Por otro lado, me gustaría comentar que a este curso le queda una clase más, que es... que me parece que muy, muy interesante para retomar algunas preguntas que se hicieron muy al principio de nuestro conversatorio de hoy, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo trabajar con pibes con discapacidad, o me parece que están pensando también las compañías que trajeron esto, con discapacidad intelectual en la pubertad, queriéndose iniciar sexualmente, respecto a una sexualidad genital, y las preguntas que aparecen, y la cuestión de la edad mental. Entonces, me gustaría centralmente comentar dos cosas. En primer lugar, la tercera clase de nuestro curso va a abordar dos ejes de la ESI, los dos que nos quedan. Por un lado, la perspectiva de género, y por otro lado, el respeto a la diversidad, que es el respeto a la diversidad en términos amplios, centralmente la diversidad sexogenérica, pero por supuesto en términos amplios de la diversidad. Así que ahí vamos a poder retomar algunas de estas preguntas que tienen que ver con, porque además nosotras vamos a estar un poquito más focalizadas en nivel medio y formación en jóvenes y adultos. Entonces van a aparecer preguntas más ligadas a la sexualidad genital de personas con discapacidad. En este sentido, me gustaría comentarles a las personas que hicieron estas preguntas que las vamos a retomar la semana que viene también, porque me parece que es bien importante que tengamos en cuenta la diferencia
en educación sexual integral entre la edad cronológica y la edad mental. En educación sexual integral, nosotras trabajamos siempre con la edad cronológica de la persona, con su subjetividad, con su recorrido temporal en la tierra que compartimos todos. No importa si su edad mental, no importa cuál sea la edad mental, porque el diagnóstico de la edad mental nos sirve solamente como para poder entender cuáles son los apoyos que necesitamos para hablar con esa persona. Pero una cosa, el apoyo es para la edad mental indicada en el diagnóstico, pero el contenido es para la edad cronológica de la persona. Esta distinción es muy importante porque si no, no paramos de reproducir todo el tiempo la infantilización. Que una persona tenga 45 años y una edad mental de 3 años, no quiere decir que la persona tenga 3 años. La persona tiene 45 años. Esa es su biografía, esa es su subjetividad, un montón de experiencias que constituyen su psiquis, su identidad. Por ende, trabajamos con las personas en tanto subjetividad temporal e histórica, nunca en función del diagnóstico. El diagnóstico sirve para enseñar matemática, y les diría que en un contexto hipersituado, por ejemplo, para enseñar matemática, y en un contexto hiperespecífico. A nosotras no nos importan los diagnósticos, pero no porque querramos disolver la diferencia, sino porque desde el punto de vista de la ESI, lo que nos importa son las biografías y las subjetividades, porque es muy difícil acompañar sexualidades si una cree que la persona tiene 3 años y no 18. ¿Cómo acompañamos si una acompaña pensando que el sujeto que tiene enfrente tiene 3 años y no 18, como los que tiene, suponiendo, ¿no? En este caso. Eso, cuando no podemos hacer esa distinción, muchas veces el acompañaje se vuelve una tutela. Y es muy importante que nosotros como profes que queremos incorporar una perspectiva en discapacidad, podamos pensar que nuestra enseñanza en sexualidad tiene que ver con un acompañar sexualidades, no con dar permiso, dar autorizaciones, tutelar, autorizar, sino con acompañar. Y para poder acompañar es importante, de alguna manera, poner entre paréntesis ese diagnóstico. Todas cosas que vamos a retomar en el tercer estadio de esta formación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta clase. Si querés cerrar, adelante, y espero que nos veamos muy pronto porque me encantó tu clase. Gracias, Paula, gracias, Grace, gracias a todas las profes, compañeras. Es muy lindo reencontrarnos. Yo quiero contarles que con Grace y con Paula tenemos un recorrido afectivo y de formación conjunto, así que poder participar de este espacio fue realmente que muy emocionante. Y también les invito a quienes están participando de esta formación a que sigámonos encontrándonos por redes, porque seguramente tenemos muchas posibilidades de encuentro, ¿no? El mundo de la tecnología ha hecho que podamos cruzar caminos, entonces busquémonos, generemos espacios para seguir charlando, quedémonos con preguntas ahí que van resonando y sentipensadamente, como decía María, pensemos en el hacer, ¿no? ¿Cómo continuar con esto? Que no quede en una formación donde son 3 encuentros de 2 horas. Bueno, ¿y después qué más? Bueno, queremos hacer algo más. Bueno, vayamos por ello, ¿no? Así que muchas gracias, amigas, compañeras y profesoras, por generar este espacio de encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que pudieran estar hoy con nosotras acá en esta clase, y nos vemos el jueves que viene en la última clase de este tramo. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a las intérpretes, muchas gracias a Infod, Grace, Guada, muchas gracias a todas. Nos vemos la semana que viene. Adiós.